Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar del tema de órganos genitales internos femeninos y dentro de estos tenemos los ovarios, las trompas uterinas, útero y vagina. Comenzamos con el ovario. Los ovarios son gónadas femeninas con forma ovoidea del tamaño de una almendra que van a tener una longitud de 3.5 centímetros de largo, 2.5 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor. Esta va a tener lo que es una cápsula de tejido conectivo que se denomina túnica albuginea del ovario y va a estar revestido por una capa fina que se denomina mesotelio ovárico y que se continúa con lo que es el peritoneo. Este epitelio de superficie es una superficie lisa en las mujeres prepúberes, pero esta superficie se vuelve rugosa debido a la erupción de los folículos ováricos en las mujeres en edad fértil. Ahora bien, anatómicamente vamos a ver, si hacemos un corte de lo que es el ovario, vamos a ver que tiene una cara medial, va a una cara lateral, vamos a ver que en el corte un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior se continúa con lo que es el mesoovario, el borde posterior es libre, la cara medial está en relación con lo que son las fimbrias del infundíbulo de la trompa uterina y la cara lateral va a estar en relación con lo que es la pared lateral de la pelvis o con lo que es la fosa ovárica. Tiene lo que es un extremo medial y un extremo lateral que está en relación con este que es el ligamento propio del ovario y el extremo lateral que está en relación con lo que es el ligamento suspensorio del ovario. Vamos a ver los medios de fijación. Y dentro de lo que son los medios de fijación vamos a hablar de este ligamento propio del ovario que se va a insertar en lo que es el extremo medial del ovario y también se va a insertar en lo que son los cuernos uterinos en la parte postero inferior a lo que es la inserción tubárica. Y luego en el extremo lateral tenemos lo que es este que es el ligamento suspensorio del ovario y este ligamento suspensorio del ovario donde van a estar las estructuras neurovasculares del ovario, vale decir la arteria ovárica, la vena ovárica y lo que es el plexo ovárico. También tenemos este que es el mesoovario, que no es más que una prolongación de la hoja posterior de este que es el ligamento ancho, una prolongación posterior que va a servir de meso para lo que es el ovario, y es el mesoovario. Son los tres ligamentos de fijación. Hablando de la vascularización, vamos a ver que va a estar irrigada por lo que es la arteria ovárica. La arteria ovárica, que la vemos viniendo a este lado y también a este otro lado, es rama de lo que es la aorta abdominal. El drenaje venoso va a estar dado por un plexo venoso que va a estar acá, que es el plexo venoso pampiniforme y que se va a continuar con lo que es la vena ovárica. La vena ovárica en el lado derecho termina en lo que es la vena cava inferior y lo que es la vena ovárica izquierda termina en lo que es la vena renal izquierda y de ahí recién a la vena cava inferior. La inervación va a estar dada por lo que es el plexo, este que vamos a ver acá, es un plexo nervioso que va a ser el plexo ovárico que deriva de lo que es el plexo mesentérico inferior y que tiene inervación simpática a través de lo que son los nervios esplácnicos lumbares y los nervios esplácnicos menor. Trompas uterinas. Hablando de lo que son las trompas uterinas, vamos a decir que se las denominaba anteriormente trompas de falopio, tubas uterinas, o también se les da el nombre de oviductos. ¿Por qué? Porque van a conducir lo que es el óvulo, el ovocito de la cavidad peritoneal a lo que es la cavidad uterina. Vamos a ver que las trompas uterinas se van a extender posterolateralmente desde los cuernos uterinos y se van a abrir en forma de arco a la cavidad peritoneal, anterior y superior, superior y anterior a lo que son los ovarios. Están situados dentro de lo que es esta prolongación superior de lo que es el ligamento ancho que se va a denominar mesosalpinx. Va a tener las siguientes partes, de lateral a medial, va a tener lo que es el infundíbulo, la ampolla, el istmo y lo que es la porción intramural o porción uterina. El infundíbulo es el extremo distal en forma de embudo que se va a abrir a esto que es la cavidad peritoneal a través del orificio, el orificio abdominal de la trompa uterina y que va a tener este infundíbulo digitaciones que se van a denominar fimbrias o franjas. Y una de estas fimbrias se va a adosar o se va a insertar en lo que es el polo superior del ovario y se va a denominar esta fimbria ligamento tubo ovárico.
La ampolla es la porción más ancha y larga de la trompa y es la continuación del infundíbulo. Es el sitio de fertilización del ovocito o del óvulo. Luego tenemos lo que es el istmo, que es la porción que tiene paredes más gruesas e ingresa al cuerno uterino. Y luego tenemos la porción intramural, ¿sí? Que es la porción corta, que pasa a través de la pared uterina, abriéndose a esta que es la cavidad uterina, a través de lo que es el orificio uterino de la trompa. La irrigación la vamos a ver junto con lo que es el útero, lo mismo que su drenaje venoso y inervación. Generalidades de lo que es el útero. El útero es un órgano muscular hueco, ¿sí? Con forma de pera situado en lo que es la cavidad pélvica, que va a tener una longitud de 7.5 centímetros de largo, un ancho de 5 centímetros y un grosor de 2.5 centímetros, con un peso aproximado de 90 gramos. Suele estar en anteversión. ¿Qué quiere decir anteversión? Está apuntado, ¿sí?, anterosuperiormente respecto a lo que es el eje de la vagina. Esta línea negra nos estaría hablando de lo que es la anteversión. Y luego estamos hablando de lo que es la anteflexión. La anteflexión se refiere a que el cuerpo del útero, ¿sí?, va a estar flexionado sobre el cuello del útero, de manera que se sitúa sobre la vejiga urinaria en anteversoflexión. El útero se va a dividir en 4 partes, lo que es un fondo, lo que es un cuerpo, lo que es un istmo y lo que es el cuello uterino. El fondo uterino, ¿sí?, es la porción redondeada, ¿sí?, del cuerpo, que se va a situar por encima de esto que son los orificios uterinos de las trompas uterinas. El punto de unión de los bordes laterales, de estos bordes laterales, con el fondo uterino forma lo que se denomina ángulos laterales o cuernos uterinos, por donde se va a originar lo que son las tubas o trompas uterinas, y donde van a converger 2 ligamentos, uno antero inferiormente, que es este ligamento redondo, y uno posterior inferiormente, que es este ligamento propio del ovario. El cuerpo del útero, ¿sí?, forma los 2/3 superiores del útero, con una longitud de 5 centímetros más o menos. Incluye al fondo uterino dentro de este. El cuerpo se va a situar entre las capas de lo que es peritoneo y que se prolonga lateralmente con lo que es el ligamento ancho y puede moverse libremente gracias a lo que es el ligamento ancho. Va a tener 2 caras, va a tener una cara antero-inferior y una cara póstero-superior. La cara anteroinferior va a estar relacionada con lo que es un fondo de saco, que es el fondo de saco vesicouterino, y a través de este con lo que es la cara superior de la vejiga. Y la cara posterior está relacionada con un fondo de saco, que es el fondo de saco rectouterino, donde van a estar lo que son asas intestinales y además lo que es la cara anterior del recto. Los bordes laterales, ¿sí?, se continúan con lo que son los ligamentos anchos, como vemos acá. Va a tener lo que es una cavidad, que está la cavidad uterina, ¿sí?, que es una forma triangular con vértices superiores y un vértice inferior. Los vértices superiores se continúan con lo que son los orificios uterinos de las trompas uterinas y lo que es el vértice inferior se continúa con lo que es el conducto o canal cervical. Luego tenemos lo que es el istmo, que llegaría a ser esta porción estrecha de 1 centímetro de longitud y que va a separar lo que es el cuerpo del cuello uterino. El cuello del útero va a tener lo que es una porción supravaginal por encima de la vagina y una porción vaginal, como se evidencia acá. La porción supravaginal está entre el istmo y lo que es la porción vaginal. Va a estar separada de lo que es la vejiga urinaria, esta porción supravaginal, por un tejido conectivo laxo, que es parte de lo que es el tabique vésico vaginal, y va a estar separado de lo que es el recto por este que va a ser, ¿sí?, el fondo de saco, ¿sí?, recto uterino. La porción vaginal, que es esta de acá, protruye dentro de lo que es la vagina y se abre a través de lo que es el orificio, ¿sí?, cervical externo, siendo a su vez rodeada por una cúpula de la vagina que se denomina fornix de la vagina. El conducto cervical va a tener un orificio cervical interno y un orificio cervical externo. La pared uterina, ¿sí?,
va a tener tres capas, una capa externa, una capa media y una capa interna. La capa interna es el endometrio. Es una capa mucosa que se adhiere firmemente al miometrio y presenta cambios en respuesta a lo que son los efectos hormonales durante el ciclo menstrual. El miometrio es la capa muscular formada de músculo liso que se distiende notablemente durante el embarazo. Es aquí donde vamos a encontrar lo que son vasos sanguíneos y nervios del útero. Durante el parto la contracción es estimulada hormonalmente y fuera del parto la contracción solo es estimulada neuronalmente. La capa externa, que es el perimetrio, ¿sí?, es una capa serosa, ¿sí?, peritoneal, o sea, vale decir, es el peritoneo, el peritoneo visceral el que va a envolver a lo que es el útero. Este peritoneo que envuelve lo que es la cara póstero superior del útero, ¿sí?, hace una reflexión sobre lo que es la cara anterior del recto y forma lo que es este fondo de saco, que es el fondo de saco recto-uterino. Punto importante en lo que es su aplicación clínica. Bien, vamos a hablar de lo que son los soportes del útero. El útero, sí, es una estructura que se sitúa en el centro de lo que es la cavidad pélvica. Los soportes principales los vamos a dividir en dos, un soporte dinámico y un soporte pasivo. El soporte dinámico va a estar dado por lo que es el diafragma pélvico, gracias a este tono muscular. Recordemos que el diafragma pélvico está formado por dos músculos, el músculo elevador del ano y el músculo coxígeo, que está más detrás. Pero es el músculo elevador del ano el que le va a dar ese soporte dinámico a lo que es el útero. Ahora bien, el soporte pasivo va a estar dado por lo que es la misma posición que tiene en anteversoflexión, vale decir que está apoyado sobre lo que es la cara superior de la vejiga. Bien, también va a estar dado por este soporte pasivo por lo que son los ligamentos falsos y los ligamentos verdaderos. Vamos a seguir. ¿Cuáles son los ligamentos falsos del útero? Los ligamentos falsos del útero va a ser este, que es el ligamento ancho. El ligamento ancho es una doble capa de peritoneo que se va a extender desde los bordes laterales del útero, estos bordes laterales del útero, hacia lo que es la pared lateral de la pelvis y superiormente hacia lo que son las trompas uterinas. Este ligamento ancho, que es una doble capa de peritoneo, va a tener lo que es una prolongación posterior que va a formar lo que es el mesoovario, una prolongación superior que es el mesosalpinx y la parte central que se va a denominar mesometrio. También va a tener estructuras como ser el ligamento propio del ovario en la parte posterior y en la parte anterior lo que es el ligamento redondo. Otro ligamento del útero va a ser este, que es el ligamento propio del ovario, y otro ligamento va a ser el ligamento redondo. Este de acá, el ligamento redondo del útero, que se origina antero-inferiormente a la inserción de las tubas uterinas y que se va a insertar pasando por el conducto inguinal en lo que es el monte de pubis. Hablando de lo que son los ligamentos verdaderos, vamos a tener, si hacemos un corte transversal del útero, vamos a ver este que va a ser un ligamento, que es el ligamento cervical transverso. Este ligamento cervical transverso se extiende desde el cuello del útero, ¿sí?, a la pared lateral de la pelvis, y es un engrosamiento de lo que es la fascia endopélvica. Y tenemos otro que va a ser estos de acá atrás, que son los ligamentos uterosacros, que se van a extender desde lo que es el cuello uterino y se van a insertar en lo que es la cara anterior del sacro. Estos ya son engrosamientos de lo que es la fascia endopélvica, a diferencia de los ligamentos falsos, como el ligamento ancho, que era un pliegue peritoneal, ¿no es cierto?, y este que es el ligamento propio del ovario, y este que era el ligamento redondo, que son vestigios del gubernáculo ovárico. Bien. Posteriormente vamos a hablar de lo que es la irrigación e inervación del útero junto con lo que es la vagina y las trompas uterinas. La vagina es un conducto músculo membranoso distensible de 7 a 9 centímetros de longitud que se va a extender desde lo que es el cuello, ¿sí?, hasta lo que es el orificio vaginal, el introito. La vagina sirve como conducto para lo que es el flujo menstrual, para lo que es el canal del parto y para recibir el pene durante el coito. La vagina normalmente va a tener lo que es una pared anterior y una pared posterior que van a estar adosadas entre sí.
Luego va a tener lo que es el fornix de la vagina,